clínica, que es lo que hacemos cuando el paciente acude a la consulta, eh, prácticamente a gran parte del diagnóstico lo vamos a realizar haciendo la anamnesis adecuada para ver qué es lo que está pasando con el paciente. Entonces el examen del oído externo hasta la cara externa del tímpano es lo que tú puedes ver, es lo que tú vas a poder ver. Obviamente en forma externa, todo lo que es el pabellón, lo que es la anatomía, y la parte del conducto auditivo hasta antes del tímpano, eso es lo que tú vas a poder. El resto de las estructuras que se encuentran por atrás ya son en forma indirecta, o sea, se necesita algún tipo de ya pruebas para saber qué está pasando dentro o detrás de lo que viene a ser el tímpano. Por lo tanto, vamos a dividir el examen en tres partes: un examen clínico, un examen funcional y un examen radiográfico. Ahora, el examen clínico comprende fundamentalmente el interrogatorio que tú vas a hacer al paciente. En este caso, los datos que te va a brindar el paciente. Aquí es fundamental el preguntar adecuadamente por el cual está viniendo, desde cuándo, es una pregunta muy importante. Si es que nos vamos a algún ejemplo, por ejemplo, es un paciente que indica que, por ejemplo, no escucha, entonces la pregunta adecuada será, pues, ¿desde cuándo? A eso vendrá una respuesta por mucho que es un día, 2 días, no hace mucho tiempo, entonces ya te va a dar la historia de la enfermedad actual, cómo ha empezado, qué es lo que ha sucedido, qué ha hecho, qué se ha tocado, se ha dado, que te van a dar obviamente una idea de qué es lo que está sucediendo. Algunos te de ese tipo teológico, que ya haya tenido algo, o sea, por ejemplo, de que les haga de forma constante o periódica lo que viene a ser, por ejemplo, secreción por el oído. Ahí sí, mensajes de secreción continuamente, ya te da idea. O se me tapa mi oído muy constantemente, tengo que generar mucha cantidad de cera, entonces ya te ubica qué puede estar pasando. ¿Algún antecedente familiar de importancia? Sí, a veces el hecho de que a veces papá o mamá o abuelitos, más que todo, han perdido la audición de una manera no rápida, sino a una edad un poco no muy avanzada, a veces 40, 50, entonces puede comprometer a que también a veces pueda que algún familiar por herencia también tenga este tipo de. Entonces estamos hablando de la parte de solamente el interrogatorio, las preguntas que tú vayas a realizar. En ese sentido, nosotros hacemos lo que ustedes saben por la anamnesis, lo que viene a ser la inspección. La inspección es examinar la superficie externa de toda la oreja, de todo el pabellón, la parte de la región mastoidea, se detrás de la oreja, la parte temporal, la parte preauricular, todas las fases, a ver qué tipo de situación puede darse. Por ahí vas a ver un aumento de volumen, por ahí un pabellón lastimado, o algo diferente, algo totalmente diferente a lo normal. Pero en esta ocasión solo estás viendo. Luego vas a palpar, vas a tocar la orejita desde la parte superior, la parte del medio, buscando fundamentalmente la presencia de dolor. El dolor es el que te va a llamar más la atención porque no te duele en forma normal, pero entre cuando existe algún tipo de daño, entonces pues lo va a doler. En este caso, vemos lo que viene a ser la orejita. Entonces tratamos de ver qué tipo de alteración hay en la oreja, si está aumentado el tamaño, si hay algún pliegue que no se encuentra porque se ha golpeado, al palpar, dolor. Y nosotros suplantamos lo que viene a ser o cambiamos, ya no hacemos lo que viene a ser la auscultación ni la percusión, vamos a utilizar o realizar la otoscopía. La otoscopía es la maniobra fundamental para poder llegar al diagnóstico que va a permitir observar fundamentalmente el conducto y la membrana timpánica. Esta membrana timpánica te va a dar características muy particulares, fundamentalmente el color. El color es de un color blanco, nacarado, brilla cuando uno ingresa adecuadamente. Por lo cual, tú vas a observar generalmente 5 estructuras a la celotoscopía: la pars tensa, pars flácida, el mango del martillo, el ombligo y lo que viene a ser el cono luminoso. Esas estructuras son las que tú ves normalmente a la celotoscopía. El examen endoscópico siempre vamos a empezar por el oído sano, porque el paciente viene a la consulta porque es uno de los oídos que más le molesta. En este caso, siempre empiezas por el oído sano. El oído sano te va a dar todas las características de un oído normal, en este caso las estructuras que te he mencionado, pero fundamentalmente el color. El color te va a guiar. Tu cerebro reconoce esa imagen y va a comparar con el otro.
El otro oído es por el cual el paciente está acudiendo. No escucha, no sé. Por lo tanto, vas a comparar oído sano con oído dañado y tú tienes el diagnóstico. El error es ir, en este caso, al revés. Hacer por el oído dañado y querer ver después el oído sano. Ahí te va a provocar confusión. Cuando tú ingresas a ver el oído, hacemos una maniobra que es fundamental. Como ven en la imagen, es una maniobra en la cual el paciente está con la cabeza, pues la pone recta, pero el médico utiliza, en este caso vamos a ver el oído izquierdo, la mano izquierda del médico agarra el otoscopio y la mano derecha va a tirar, va a jalar afuera y hacia arriba para poder ingresar con el cuerpo. Y si no le jalas un poco de afuera, te doy bien de que el conducto auditivo tiene una curva, tiene como una S echada, por lo tanto te vas a chocar con las estructuras del oído, fundamentalmente el conducto. Entonces lo vas a rasgar, lo vas a lastimar y el paciente probablemente ya no va a querer, ya no va a querer que lo toques. Por lo tanto, te le jalas. Tú ingresas con el otoscopio y ahí vas a poder observar las estructuras que te he indicado. ¿Qué elementos utilizamos por lo general? Nosotros utilizamos a veces un espejo frontal, el otoscopio manual, que es el más importante, el que tú vas a utilizar, microscopio ya para algún tipo de procedimientos, y los espéculos que tenemos son de diferente tamaño, pero a veces utilizamos solo un tamaño, porque la maniobra es la que te va a ayudar para poder. En esta imagen se ve nuevamente lo mismo, estamos con una florecita, la mano ahora va en la mano derecha, va al otoscopio, y en este caso la alumna está jalando para poder ingresar en el control. Son diferentes tipos de espéculos que tenemos para poder observar. Posiblemente es hasta ahí donde gran parte del diagnóstico ya lo tengas, porque pacientes que vienen ya con patologías agudas, hablamos de tapones, lesiones un poco del tímpano, se tocó, se ahogó, qué sé yo, que van a dar un diagnóstico ya certero, primero con la anamnesis y luego con la endoscopía. A partir de ahí, ya cuando tenemos otro tipo de pacientes, hablamos de pacientes crónicos, en este caso, vamos a utilizar alguna serie de estudios que me van a mostrar ya, como decía, estructuras por detrás del tímpano. En este caso, vamos a hacer estudios radiográficos que se utilizaban hace mucho tiempo, como la radiografía o la incidencia de Schüller. Esta incidencia, por ejemplo, me muestra todo lo que viene a ser por detrás del tímpano, fundamentalmente oído medio, la mimetización de la mastoides, el grado de aire en las celdas, el estado de la trama trabecular, la situación del seno sigmoideo y la altura del techo del oído medio. O sea, son estructuras que se encuentran en el oído medio. Otra incidencia importante es la de Chaussé-3. Esta me visualiza fundamentalmente estructuras del oído medio como del oído interno. En este caso, toda la caja del tímpano, el ático, el adictus, el antro mastoideo, uno de los conductos semicirculares y la cadera del CC. Incidencia de Chaussé. Y la de Stenders, esta fundamentalmente para visualizar estructuras del oído interno, más que todo el oído interno. Nos muestra, por ejemplo, en este caso, la pirámide petrosa, el conducto semicircular superior y horizontal, el conducto auditivo interno, el vestíbulo. O sea, son incidencias que utilizábamos hace tiempo atrás para observar estructuras dentro del oído medio en el interno, fundamentalmente para ya procesos quirúrgicos. En la actualidad, estas no se utilizan ya mucho porque han sido reemplazadas por la tomografía. Tomografía, ya que los gobiernos pueden dar incidencias especiales, frontales, laterales, horizontales, axiales. Entonces, son un montón de cortes que me puede dar la tomografía para que pueda yo visualizar ya en forma mucho más profundidad, en extensión, lo que me da la tomografía. Está indicado fundamentalmente para fracturas de peñasco, infecciones intracraneanas, tumores, colesteatomas, o sea, pacientes crónicos que ya tienen algún tipo de malignidad o daño en el oído que tienen que ser operados. No es un manejo de un primer nivel, digamos, se pedir una tomografía. Todos son pacientes para cirugías. En esta imagen, por ejemplo, se ve solamente un corte y se puede visualizar la parte externa que viene a ser el
pabellón auricular, y después viene todo lo que va a ser el oncomastoideo, la cadena todo esto es la cadena de recesivo. Se me permite observar en forma mucho más clara lo que es. Si es de que es un paciente que tiene algún tipo ya de tumor, pues realmente necesitamos ver qué tipo de calidad de tumor es, si es benigno o maligno, pedimos una resonancia magnética. Es el método de elección para detectar patologías de la fosa cerebral posterior, tumores, lesiones vasculares, lesiones antes, ya que en este caso se utiliza un contraste por lo general para recoger núcleos tumorales dentro del conducto interno. Por lo tanto, estos son los mecanismos imaginológicos para este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué más tú puedes hacer durante la consulta? Hacer la parte semiológica, como decía, hacer la parte del examen copia, pero también puedes clasificar las hipótesis, puedes clasificar en forma grosera, cuantitativa la llamamos. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se clasifican las hipótesis? Existen tres: la hipótesis de transmisión o de conducción, la hipótesis de percepción y la mixta. La de conducción es causada por lesiones o algún tipo de situación que ocurre en el medio externo o en el medio. Por ejemplo, un simple tapón de cera que bloquea el conducto auditivo, pues me ha dado otro tipo conductiva, y que el sonido no puede pasar en forma clara. Las actitudes de percepción son lesiones de los elementos nerviosos dentro del órgano, desde el órgano de Corti hasta la corteza cerebral, que es el daño que se encuentra adentro, en el oído interno. Son daños realmente progresivos, en el tipo de corteza cerebral, donde la visión va disminuyendo. Y la mixta en cuanto existe ambas situaciones. ¿Cómo exploramos esta parte? Nosotros tenemos dos métodos para explorar. Uno, que es la audiometría. La audiometría, que significa medición de audición, es un estudio eléctrico en el cual el paciente ingresa a una cabina con un médico para poder hacer el estudio. Y la otra, que ustedes lo pueden realizar, es la acumetría. La acumetría está basada en instrumentos que no son eléctricos. En este caso utilizamos los diapasones o la voz. Y la audiometría electrónica, como les decía, es para, obviamente, un estudio mucho más detallado, pero ya esta es con el audiómetro. En este caso, cuando utilizamos normalmente, si tú tienes en la mano los diapasones, el diapasón es un elemento metálico que consta de un mango y dos ramas iguales. Al producir un golpe, tiene una frecuencia, y esta frecuencia va del 128 al 2048. Por lo general, nosotros, o sea, son 5 diapasones en realidad que uno tiene, pero uno utiliza realmente el del medio, porque este de 512 me da frecuencias agudas como frecuencias graves. Los diapasones dan una relativa información cuantitativa de la pérdida auditiva, pero no, pero una precisa y rápida información cualitativa no. O sea, el diapasón cuando suena te da una información de que es posible que el paciente no esté escuchando algunos tonos, pero no te dice exactamente cuántos decibelios no escucha. Este tipo de diapasones, como van a ver, son estos. Y lo que utilizamos es el del medio, el de 512. Ahora, si no tienes todo tu diapasón, utilizamos la voz. La voz te va a dar también una aproximación de qué puede estar sucediendo, ya que la voz tiene diferente tono. En este caso, a lo que yo estoy hablando en este momento, yo por lo menos utilizo un tono de 60, de 50 a 60 decibeles. Pero si alzo un poco la voz, puedo llegar a 75. Pero si grito, llegamos hasta 90. Pero también existe el otro extremo, cuando hablas demasiado bajo, tenemos voz cuchicheada, y esta es de 30 decibeles. En este caso, por ejemplo, se me la prueba con la voz, tratando de hacer una pregunta muy fácil al paciente a una voz moderada, y que si le decimos cuántos años tiene, pues, los pacientes adultos, y la gente me responde. Y es ahí donde tratamos de alejarnos un poco del paciente y le hablamos un poco más bajo, bajando el tono de la voz, y le hacemos la misma pregunta. Y el paciente ahí empieza ya a no escuchar, tiende a girar la oreja, la cabeza, como se va buscando. Entonces nos damos cuenta de qué oído maneja mejor y qué oído lo tiene un poco más deteriorado. Pero en todo caso, esto es cuando usamos la voz. Cuando tenemos el diapasón a la mano, hacemos tres tipos de prueba. Se llama la principal y la que usamos hasta el día de hoy, se llama RIMED.
Esta RIME es una prueba comparativa. Va a comparar la intensidad y el tiempo entre la vía aérea y la vía ósea. Tú escuchas por dos vías, vía aérea, vía ósea, pero la que utiliza en este momento es la vía aérea, es la que es la normal. La vía ósea es cuando transmite el hueso, en este caso la mastoides. Aquellos pacientes que, por ejemplo, no tienen orejita, no se han formado, escuchan por vía ósea, el hueso que transmite. Por lo tanto, esta prueba te dice, voy a comparar la vía aérea con la vía ósea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si vamos mejor al dibujo, acá, este es, te dice de que tú haces vibrar el diapasón, le pones en la parte posterior a la mastoides y le preguntamos al paciente si escucha. Como es vía ósea, transmite, pero no mucho, pues nos dice sí, escucho. Y le pasamos inmediatamente a la vía aérea. Y ahí nos indica de que escucha mejor, escucha mucho mejor. A esto llamamos RIME positivo. Es un oído normal, el paciente escucha aquí. Tiene que escuchar mejor por vía aérea que por vía ósea. ¿Cuándo se altera? Cuando nosotros le ponemos el diapasón en la parte posterior, le decimos si escuchas, y él nos dice sí, escucho. Le pasamos adelante y me dicen no escucho nada, escucho mejor atrás. Este es un RIME negativo. Este RIME negativo es porque hay algo que está obstruyendo la entrada del sonido hacia él. Entonces, esta es la más importante, de la que todavía utilizamos, es el RIME. Existe otra prueba que se denomina, que es la prueba de Weber. Esta prueba de Weber es una prueba que solo va a valorar vía ósea y consiste en que vamos a apoyar en la cabeza, en la parte de adelante, en el frente, lo que viene a ser el diapasón. Hacemos vibrar y le ponemos el. Entonces el paciente tiende a indicar de que a veces no escucha, o sea, no escucho bien. Entonces, eso es normal, o sea, no hay mucho problema porque los sonidos se están empezando a, como es vía ósea, entonces no hay mucho problema. O a veces nos dice, sí, escucho arriba, ¿qué arriba? ¿Qué viene acá? Eso lo denominamos como un Weber indiferente. Es prácticamente un oído que no tiene ningún tipo de problema. ¿Cuándo son las variantes? Las variantes son cuando hablamos de una hipoacusia del oído derecho, el Weber se lateraliza al oído izquierdo, porque tiene mejor vía ósea. Denominamos Weber lateralizado izquierdo. O sea, hacemos que ponemos el diapasón en la cabeza y decimos, ¿escuchas? Sí, me dice. ¿Dónde? Aquí, al otro lado, al oído izquierdo. Ilustrar el sonido. Entonces sabemos bien de qué tiene ese tipo de anomalía. Y las hipoacusias conductivas, en el oído derecho, por ejemplo, la lateralización se da en ese mismo oído porque tiene una vía ósea absoluta. Entonces estas son variantes que tiene lo que viene a ser el examen de Weber. Esta otra, la prueba de Swabatch, esta es una prueba comparativa. Valora la vía ósea, pero del examinado con el examinador. Esta es una prueba que no utilizamos casi mucho. Colocamos el diapasón a la cabeza del examinado y cuando lo deja de percibir, se lo apoya en el examinador. O sea, es como si nos vamos tomando escuchar, no escuchas, pero a veces, muchas veces es el que no percibe bien es el médico. Por lo tanto, a veces es sordo el médico. Por lo tanto, no es una prueba muy fidedigna, por lo que no utilizamos la gran mayoría no la utilizamos, pero la deben conocer, se llama prueba de Swabatch. Y la audiometría electrónica. La audiometría electrónica es el estudio de la capacidad auditiva mediante la creación de un aparato que lo conocemos como audiómetro. El audiómetro es una cabina donde el paciente ingresa, en donde le generamos varios tonos puros que van de 128 a 8000 y con intensidad de 10 hasta 120 decibeles. Por lo tanto, en este caso, ya el paciente me va a indicar, o le indica dentro de la prueba, a conocer exactamente en qué niveles de audición no está escuchando, cuánto ha perdido el oído derecho, cuánto ha perdido el izquierdo, porque ya esto me va a dar tonos sumamente puros, mucho más precisos. Esta es la cabina donde el paciente va a ingresar y el fonoaudiólogo es el que se encarga de darle los movimientos tonos. Y la última prueba se denomina prueba de logoaudiometría. Esta prueba de logoaudiometría es una prueba de alto significado
porque permite interpretar el grado de dificultad que tiene un paciente que no escucha para entender o discriminar el mensaje hablado. O sea, ya no son tonos, no le pasan tonos, sino le pasan una serie de palabras al paciente. Es una cartilla que tiene el fonoaudiólogo, en donde le va haciendo repetir una serie de palabras cortas y el paciente va repitiendo. Por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, masa, y él me repite masa, taza, calle, no sé. Entonces, cuando el paciente llena una cartilla en el fonoaudiólogo, pues dice que él entiende al 100%. Pero a veces uno le está haciendo la prueba y uno le dice masa y el paciente me responde o casa, responde ta, otra palabra cortada o me cambia la palabra. Es decir, de que aparte que no está escuchando bien, no me entiende, no me está entendiendo. Eso ocurre realmente con los pacientes mayores, por lo general, que a veces despacito pues, no te entiende. Cuando hablas más fuerte, pues ahí sí te va a. Entonces, estas son lo que llamamos las pruebas accesorias, en el caso de las hipoacusias o cuando queremos saber qué está pasando mucho más adentro del oído. Lo más importante en este caso, obviamente, la primera parte, la parte de la anamnesis adecuada y la autoscopía que tú vayas a realizar para poder llegar a la. Entonces, esta es la teórica que corresponde a lo que viene a ser el examen de oído. Tenemos pendiente hoy. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Ok, chicos, entonces nada más. Nos vemos en otras subsiguientes en la teoría para pasar una teórica más que nos corresponde. La teórica la vamos a pasar con los teóricos. Ok, que pasen muy buenas noches.